Gloria a Dios, bendito sea el Señor por estas alabanzas tan hermosas, amén. Gloria al Señor. Vamos a darle un aplauso a nuestros hermanos que están, hermanos y hermanas que están dirigiendo la alabanza, la adoración a nuestro Dios, amén. Gloria a Dios. Muy bien, familia, pues vamos a abrir nuestras Biblias porque a eso venimos, amén. Y tendremos nosotros, mientras abrimos nuestras Biblias, les digo, a la 1:30, los varones, una junta con los líderes ancianos de nuestros hermanos de inglés, para hablar de algunos asuntos que tenemos que hablar, y invitamos a todos los varones que se queden, ¿no? A la 1:30. Algunas hermanas han traído algunos aperitivos, algo para comer, para no tener que irnos a la tienda, sino que nos quedemos aquí en el área de la cafetería. Va a haber alimento, ¿verdad?, para estar aquí a la 1:30, amén. Así que va a ser una reunión muy hermosa, mis hermanos, amén, porque cuando los hijos de Dios, los hombres de Dios, los líderes de Dios se reúnen para hablar de los negocios de Dios, de su reino, amén, es algo hermoso, mis hermanos, amén. ¿Sí me están escuchando? ¿Está bien mi sonido? Está un poquito, el micrófono lo traía acá mal colocado. ¿Se escucha mejor? Amén, amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Muy bien, entonces así es como le vamos a hacer. Vamos a Juan capítulo número 4. Ustedes saben que estoy desarrollando una serie del Evangelio de Juan, amén. Y lo vamos a terminar, gloria a Dios, amén. El propósito de esta hermosa carta, rápidamente, tengo que irme rápido. El propósito de esta carta está en Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Es el purpose, es el propósito con el cual se escribió. Y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito por el cual se escribió, amén. Y en el libro vamos a encontrar 7 milagros que prueban que nuestro Señor Jesús es Dios que se hizo carne, amén. Por eso dice en el capítulo 1, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y 7 milagros y un octavo, que es la, ¿cómo se dice? La joya en la corona o el diamante en la corona, ¿cómo? ¿Verdad? El milagro por excelencia que ocurrió aquel domingo por la mañana cuando Cristo Jesús se levantó de entre los muertos, amén. Gloria a su nombre, su resurrección. Muy bien, y hoy nos toca. Ya hablamos del capítulo 1, capítulo 2, hoy estamos en el capítulo, ya hablamos del capítulo 3 y hoy estamos en el 4. Amén. Y el 4, este capítulo 4, tiene un significado, tiene un sentido muy especial. Uno de esos cuestiones que lo hacen especial, primeramente, es que es la conversación más extensa registrada en la Biblia, registrada en los evangelios, la conversación más extensa que Jesús tuvo con ninguna persona. Es la conversación más larga. Ni aun con sus discípulos tuvo una conversación tan larga registrada. Número 2, es especial este pasaje porque nos presenta un contraste interesante entre el capítulo 3 y este capítulo. Amén. En el capítulo número 3, nuestro Señor Jesús está hablando con un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? No los oigo, no las oigo. Sí, Nicodemo. Y en el capítulo 4, nuestro Señor Jesús está hablando con una mujer. La mujer samaritana.
En ese capítulo 1, en ese capítulo 3, ese hombre tiene nombre. Ya dijeron, se llama Nicodemo. Y este hombre, Nicodemo, un hombre religioso, un hombre de influencia, un hombre con una moralidad intachable porque era un principal entre los judíos. Era un académico, era un intelectual, era un hombre extremadamente popular, religioso, con mucha influencia. Pero en el capítulo 4, el personaje, esta mujer, no tiene nombre. No es una mujer religiosa, no es de una moralidad extraordinaria, porque a través de su vida había atravesado por fracasos y problemas. Había ido de matrimonio en matrimonio, que Jesús le va a decir: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces hay un contraste impresionante. Yo creo que estoy levantando mucho la voz, ¿verdad? Tengo que modularla, ¿verdad? Estoy muy emocionado. Amén. Muy bien. Y nos recuerda, este contraste nos recuerda que el amor de Dios es maravilloso, mis hermanos. Porque Jesús está en el capítulo 3 hablando con un religioso, pero en el capítulo 4 con una mujer que ha fracasado en su vida. Que no encontró el amor de sus amores, y que por diferentes razones, lo que tú gustes si quieras, o por divorcio, o por muerte de su cónyuge, tuvo que casarse 5 veces y ahora estaba viviendo en adulterio. Pero nos recuerda que el amor de Dios es maravilloso. Efesios 2, 18 al 19. Hay un corito que cantamos rápidamente porque hay mucho material que cubrir, pero voy rápido. Hay tanto material. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir abajo de él, tan alto que no puedo estar afuera de él, tan bajo que no puedo estar afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Gloria a Dios. Nos recuerda este contraste, mis hermanos, de Jesús hablando con un hombre religioso y respetado, y en el capítulo 4 con una mujer que había fracasado en su vida, que el amor de Dios es capaz, es tan ancho. ¿Qué tan ancho es el amor de Dios? Es tan ancho, capaz de abrazar a todos los seres humanos y hacerlos una nueva criatura. ¿Qué tan largo es el amor de Dios? Es tan largo que empezó en la eternidad pasada y continuará hasta la eternidad futura. ¿Qué tan profundo es el amor de Dios? Es tan profundo que puede alcanzar al hombre más deshecho, al hombre más con más problemas, al hombre
pecador y sacarlo de ahí y levantarlo a través de la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Gloria a su nombre. ¿Qué tan alto es el amor de Dios? Es tan alto que nos puede levantar hasta el tercer cielo y sentarnos con Cristo a la diestra de Papá Dios. Bendito sea el Señor. No hay ninguna cosa en el universo que esté fuera del amor de Dios. Nicodemo y la mujer de la cual estamos hablando hoy están siendo alcanzados por el amor de Dios. Por eso se escribió en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Amén. Bueno, vamos al capítulo 4. ¡Pum! Rápido. Amén. Aquí en el capítulo 4 empieza diciendo ahí: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Juan no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. En este inicio del capítulo número 4, nos lleva a nosotros al capítulo número 3, verso 25 al 26, cuando hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y que vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán. ¿Quién era el que estaba con Juan el Bautista en el otro lado del Jordán? Nuestro Señor Jesús, de quien tú diste testimonio. Si recuerdan el testimonio que dio Juan el Bautista de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que borra y quita el pecado del mundo. Bueno, los discípulos de de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a Él. Vean ustedes cómo desde el inicio del ministerio de Jesús podemos ver esa semilla, esa inquietud en el corazón del ser humano de segmentar, de dividir, de sectarizar las cosas. Ellos están bautizando más que nosotros, tus discípulos. ¿Ven ustedes? Y entonces Juan el Bautista, con mucha sabiduría, les aclara y les dice: hey, tranquilos, no somos dos equipos, no somos tres equipos, somos un equipo. Somos un equipo. Y le dice Juan el Bautista: yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Dice ahí en el verso número 29. Y luego en el verso 30 dice: es necesario que Él, que el Mesías, que Cristo, es necesario que Él crezca. Dice: pero que yo mengüe. Amén, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor, gloria a Dios. Y luego inicia la narrativa del capítulo 4. Y dice ahí que le era necesario pasar por Samaria, que el verso 3 dice que salió de Judea. Se empezaba a iniciar una confusión, una argumentación, una situación entre los discípulos de Juan, entre los fariseos, entre los discípulos de Jesús. Y Jesús dice: no hay tiempo.
No hay tiempo, no es el momento. Mi agenda, ¿verdad? No es el momento para yo entrar en esa situación. Y dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario, no geográficamente necesario, porque había dos rutas para llegar a Galilea. Y la ruta recta, la más cercana, era atravesando Samaria. Los judíos no utilizaban esa ruta porque naturalmente que no podían tener contacto con los gentiles, con los samaritanos. Ustedes saben las diferencias entre judíos y gentiles. Pero no, dice, le era necesario, porque nuestro Señor Jesús tenía en su agenda una cita, en una geografía, en un cronos, en un territorio, en un lugar de la tierra, en una aldea, en un lugar, en un tiempo, con una persona, con la mujer de nuestro tema. Porque el tema de hoy es Jesús y la mujer de Samaria. No hay accidentes, mis hermanos. Tú te puedes preguntar en esta mañana, ¿por qué estoy yo aquí en esta hora? ¿Cómo llegué yo a esta congregación? Tú no estás aquí de casualidad, ni porque te invitó tu pareja, tu cónyuge, ni porque un día pasaste y viste el lugar y dijiste voy a llegar a visitar, o porque alguien de casualidad te dio algún folleto y te invitó. Tú no estás aquí de casualidad, entendámoslo. Estás aquí porque hay un propósito de Dios para ti. Porque Dios tiene un mensaje para ti, porque Dios quiere comunicarte algo, porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere darte protección, Dios quiere darte cobertura, Dios quiere darte prosperidad. Hay una razón, no es casualidad, no hay casualidades con Dios. Jesús llegó a la ciudad, a aquel lugar de Samaria. Dice en el verso número 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí en el pozo de Jacob. Jesús en su agenda tenía un propósito de llegar a Sicar, junto a la heredad de Jacob, y en ese pozo de agua, en esa noria, y a las 12 del día. Llegó ahí de casualidad a las 12. No hay casualidades, mis hermanos. En la agenda de Dios, en la mente de Dios, nuestra vida y los eventos en nuestra vida están en la palma de su mano. Nosotros vivimos y nos movemos y en Él somos, porque Él tiene aún contados nuestros pasos, los pasos que hemos de dar en esta vida. Y ahí está Jesús, en el pozo de Jacob. Amén, ¿estoy leyendo bien? En esa ciudad llamada Sicar, ciudad de Samaria, junto al pozo de Jacob, a las 12 del día. Y dice que se sentó porque estaba cansado de tanto caminar, mis hermanos, nuestro Señor Jesús. Y el primer punto, así breve y rápido, es que Juan, con esta expresión de que Jesús estaba cansado del camino, nos da un destello de la naturaleza humana de Jesús. Amén.
Nuestro Señor Jesús participó de dos naturalezas, de su naturaleza humana y su naturaleza divina. Como humano, nuestro Señor Jesús se cansó. Aquí dice que está cansado. Nuestro Señor Jesús, sus pies llenos de polvo, tal vez llenos de llagas de tanto caminar en medio de caminos terregosos, arenosos, pedregosos. Los pies santos, los pies benditos, los hermosos pies de nuestro Señor. Se cansaron, se agotaron. Como humano se cansó. Pero como Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Como humano tuvo sed, porque aquí mismo vamos a ver en el siguiente punto, en la siguiente sección, que teniendo sed le dice a la mujer, dame de beber. Como humano tuvo sed, sus benditos labios, su bendita boca se resecó. Su garganta resentía la falta de humedad, la falta de agua. Sus glándulas salivales se secaron, no segregaba saliva. Se deshidrató nuestro Señor Jesús, tuvo sed como humano. Pero como Dios dice, yo soy el agua viva y el que tome del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Como humano nuestro Señor Jesús no tuvo una casa. Porque dice la palabra de Dios que nuestro Señor dijo, las zorras tienen sus guaridas, las aves sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero como Dios nos dice, yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Como humano nuestro Señor Jesús lloró cuando murió su hermano Lázaro y cuando vio a Jerusalén perdida. Pero como Dios, Él habrá de enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Y llegará el día en que ya no habrá más despedidas, donde ya no habrá más llanto, más sufrimiento. Como Dios, un día Él habrá de enjugar toda lágrima, toda tristeza. Como humano, nuestro Señor Jesús tuvo hambre. Mateo 4. Pero como Dios, nuestro Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida. Como humano, nuestro Señor Jesús murió en la cruz. Su corazón, su humanidad dejó de latir, dejó de vivir cuando el soldado traspasó su costado. De su costado salió sangre y agua. Como humano murió en la cruz, pero como Dios se levantó de los muertos y vive y reina para siempre. Gloria al Señor. Bueno, cómo me extendí, ¿verdad? Nada más en ese comentario. Y cansado del camino. La parte humana de nuestro Señor Jesús, pero también su parte divina. Y cansado y con sed, le dice a la mujer, verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, ¿qué dice?
no se tratan entre sí. Desde el inicio de la conversación, vemos que la mujer quiso terminar con aquella comunicación con nuestro Señor Jesús. Amén. Porque inmediatamente ella dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Siendo que soy mujer samaritana. Porque el pleito entre judíos y samaritanos, o judíos y gentiles, viene de muchos siglos atrás, mis hermanos. Desde que Abraham se desesperó y dejó de esperar en la promesa que Dios le había dado de que le iba a dar un hijo con Sara, y apresuró los planes de Dios, se impacientó y tomó a Agar su sirvienta y tuvo un hijo con Agar llamado Ismael. No echemos, no adelantemos los planes, no estropeemos los planes de Dios, no nos adelantemos, esperemos con paciencia la bendición de Dios. Dios te va a bendecir grandemente. No eches a perder lo que Dios tiene para ti. Bueno, ustedes saben que ahorita, precisamente, ustedes saben, de Ismael vinieron los árabes, de Isaac, el hijo de la promesa, vino el pueblo judío. Amén. Y desde entonces empezó a haber una guerra. Ustedes saben que nació Isaac. Isaac se casó con, rápido, Rebeca, ¿verdad? Y Rebeca se embarazó de dos gemelos. Uno se llamaba Jacob y otro Esaú. Y ya en el vientre de su madre ya estaban peleando, mis hermanos. Nació primero en el parto. ¿Quién salió primero? Esaú. Pero tenía agarrado del pie a Jacob. Y ya en el vientre peleaban, mis hermanos. Y se siguió la separación de judíos y árabes, o judíos y gentiles. En la actualidad en Israel están en guerra, mis hermanos. Los árabes, el pueblo palestino, en los últimos días, mis hermanos, ha aventado más de 2,000 bombas a Israel. Israel se está defendiendo, mis hermanos. Fíjense. Judíos y gentiles, de lejos la guerra, mis hermanos. Aquí Jesús le está pidiendo a esta mujer gentil, le está diciendo, dame de beber. Ella dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque judíos y gentiles no se trataban entre sí, hay guerra. Jesús pudo haber terminado ahí. Pero nuestro Señor Jesús, mis hermanos, es Dios, es omnisciente, todo lo sabe, Él tiene una agenda. Él dice, yo no por la humanidad y por los prejuicios de esta mujer voy a dejar de cumplir mi propósito. Jesús está en Sicar, esa ciudad de Samaria, específicamente en el pozo de Jacob, a las 12 del día, porque tiene una misión. Tiene una misión. Y nuestro Señor Jesús le dice a esta mujer, respondió Jesús, verso 10, y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Respondió Jesús y le dijo,
Jesús le está ofreciendo, fíjense, del verso 7 al verso 26, la conversación se va a dividir en dos partes principales. Del verso 7 al verso 15, Jesús ofreciéndole el agua viva. Y del verso 16 al 26, Cristo haciendo el llamado a la verdadera adoración. Nuestro Señor Jesús le está ofreciendo a la mujer agua viva. Si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. En esta mañana nuestro Señor Jesús te está ofreciendo agua viva. Y esa agua viva es agua de salvación, es de perdón de pecados, es de prosperidad, es de vida abundante, es de vida eterna. Pero para que tú puedas tener acceso a esa agua, tú tienes que conocer a Jesús personalmente. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jeremías capítulo 12, verso 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Jeremías 2:13. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Cuando tú buscas saciar tu sed, cuando tú buscas encontrar satisfacción en las cosas que el mundo ofrece, vuelves a tener sed. Porque el único que puede satisfacer las necesidades profundas de tu alma es Cristo Jesús, a través de Él y de esa agua viva que Él te está ofreciendo. Isaías 55 dice, a todos los sedientos, a todos los sedientos, venid a las aguas. Venid y comprad sin dinero vino y leche. Y encontramos aquí la autosuficiencia, el poder de nuestro Señor Jesús para poder satisfacer las necesidades más profundas del corazón del ser humano. Por eso nuestro Señor Jesús dijo ahí en Juan capítulo número 7, mis hermanos. En el Juan 7:37, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a su nombre. Tú no estás destinado a vivir en un desierto. En esta mañana, así como Jesús se presenta ante esta mujer, también te está invitando a ti y te está diciendo a todos los sedientos, venid a las aguas. Venid y comprad sin dinero vino y leche. Y esa agua viva es salvación, es vida eterna. Pero número uno, tú tienes que pedirla. Y tú tienes que conocer a Jesús. Y tú tienes que decidir nacer de nuevo del agua y del Espíritu.
Porque el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Y entonces Jesús le dice a la mujer aquí: si supieras, si conocieras el don de Dios, esa agua viva que Jesús te ofrece es un don de Dios, es la salvación. Y la salvación la obtenemos por gracia a través de la fe. La salvación no es una recompensa que tú ganas por tus obras, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entendiendo el significado de fe. No una fe fingida, no una fe efímera, no una fe muerta, sino una fe viva. Porque la fe sin acción está muerta. Y entonces pasamos adelante rápidamente, mis hermanos. Verso 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria al Señor. Verso 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y entonces Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Jesús le dijo, o la mujer le dice: no tengo marido, Señor. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y Jesús le enfrenta a la mujer. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús, mis hermanos, nuestro Señor Jesús va a venir a encontrarnos donde estemos. En la situación que estemos, ahí su amor nos va a alcanzar ahí. Por eso el corito que cantamos. No, nuestro Señor Jesús en Juan 3 está alcanzando, está evangelizando, está ofreciendo salvación, está dando instrucción a un hombre religioso con alta moralidad, pero en el capítulo 4 está tratando con una mujer que había fracasado. Pero ahí en ese punto donde estés, ahí Jesús va a llegar a ti, porque para nosotros poder entender cuán tan grande es nuestro Salvador, tenemos que reconocer qué tan grandes pecadores tú y yo somos. Bueno, pasemos a la segunda sección de la conversación. Ahora Cristo Jesús ya no solo le ofrece el agua viva, pero también le llama a la verdadera adoración. Y llegamos nosotros, ahí leemos rápidamente, le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Claro, ella no pensaba como el profeta Jeremías o Isaías, ella estaba hablando de Deuteronomio 18, porque los samaritanos, ellos tenían toda su teología en el Pentateuco. Y ellos esperaban la promesa de Deuteronomio 18, donde un día Dios habría de enviarles un profeta mayor que Moisés. Me parece que eres profeta. Y dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Geritzim. Y ustedes dicen que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Otra vez la mujer lleva la conversación a un punto conflictivo. Pero nuestro Señor Jesús tiene un plan.
Porque nuestro Señor Jesús está pasando por alto las barreras religiosas, las barreras culturales, las barreras de tradiciones, las barreras de costumbres. Está quebrando esas barreras, las está pasando nuestro Señor Jesús. No era común que un judío hablara con una mujer, menos a solas. Porque la costumbre no lo permitía, menos un judío hablándole a una mujer. Pero a nuestro Señor Jesús no le importan las barreras o los obstáculos sociales, religiosos, de costumbres, de tradiciones. Cuando nuestro Señor Jesús va a alcanzar al perdido, no importa cuántas barreras se hayan de quebrar. Amén. Pasó por alto esas barreras. Amén. Y ahora están en un punto religioso. Nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim, los samaritanos. Y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. Y entonces Jesús en esta parte los lleva. Déjenme ir rápidamente, permítanme decirles. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene y ahora es, cuando ni en Gerizim, ni en ese monte donde los samaritanos dicen que ahí está lo mero mero, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En otras palabras, Jesús le está ya revelando uno de los grandes misterios que habían estado ocultos a través de los tiempos. En el Antiguo Testamento encontramos, nosotros están estudiando, las mujeres están estudiando el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Primeramente ofrecía sacrificios por sí mismo y después por toda la nación. Amén. Era donde estaba la presencia de Dios. Y no había ningún otro lugar en todo el universo donde la presencia de Dios se manifestara. Y ahí estaban los judíos adorando. Posteriormente, en ese caminar por el desierto por 40 años, se edificó después de muchos años el templo de Salomón. Y también estaba el atrio de los gentiles, el lugar santo y el lugar santísimo. Y la presencia de Dios estaba ahí. Ahí en Jerusalén. ¿Por qué no en México? ¿Por qué no en Cuba? ¿Por qué no en Honduras, que es hermoso? ¿Por qué no en Ecuador, Colombia? ¿Por qué no en El Salvador? ¿Por qué no en Puerto Rico? Porque en la soberanía de Dios nosotros adoramos no donde queremos, no cuando queremos, sino en los términos de Dios. No bajo nuestras condiciones y en nuestras interpretaciones, sino que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, conforme a su voluntad. Por eso no hay lugar para confundirnos, mis hermanos. Cuando pueda surgir alguna confusión, no dejes que Satanás nos vaya a destruir. Con toda humildad vayamos y leamos la Escritura. Y si la Escritura claramente nos dice algo, no hay que argumentar ni que discutir, sino bajar nuestra cabeza y darle toda la adoración, toda nuestra sumisión a Papá Dios. Dice: viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán. La presencia de Dios ya no está sujeta a una geografía, a un territorio. Porque ahora en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, conforme al plan de Dios, que había sido un misterio, que Dios, la presencia de Dios estuviera en nuestros corazones.
Fue un misterio, pero ahora sabemos que ese misterio fue revelado en el Nuevo Testamento. Y que dice la palabra de Dios que ahora habita Cristo por la fe en nuestros corazones. Es donde Él reina en nosotros. Por eso el cristianismo es diferente a todas las demás religiones del mundo. Porque en las demás religiones del mundo tú vas, te hincas ante una imagen, llevas a cabo un ritual. Y tú das tu adoración ahí, pero te sales y tu adoración se quedó ahí. En el cristianismo, el lugar santísimo, el lugar santo es tu corazón. Es donde Dios habita y es donde Él recibe la adoración. Y tú te vas de aquí y te llevas el templo contigo. Dice, y viene la hora cuando adorar, dice capítulo 4, verso 24. Amén. Dice la palabra de Dios, Dios es espíritu, verso 24. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad. Amén, gloria a Dios. Amén. Ustedes saben, mis hermanos, la adoración es la sumisión total y voluntaria de todo nuestro ser a Dios. En la adoración expresamos nuestros sentimientos a Dios. En la adoración nos quebramos ante Dios. En la adoración nos rendimos ante Dios. En la adoración abrimos nuestro corazón a Dios y se lo entregamos, se lo ofrecemos en un holocausto total y pleno. Como aquellos holocaustos que se ofrecían en el Antiguo Testamento, donde se quemaba todo el holocausto. Venimos y nos entregamos en una ofrenda, en un sacrificio vivo, santo, conforme a Romanos 12, verso 1 y 2, en un culto racional. En la adoración nos rendimos ante Dios y Él recibe toda la honra y toda la gloria. Por eso la Biblia habla de adoración una y otra y otra y otra vez. Desde Génesis a Apocalipsis, y termina Apocalipsis hablando de adoración. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 11, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 19, adoración. Y lo que quiere Satanás es robarle la adoración a Dios. No se te olvide. Amén. Vayamos rápidamente al último punto, mis hermanos. ¿Qué quiero yo decir? Que después de estas cosas que pasaron, dice ahí en el verso 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, hey, ese que andas tú buscando, yo soy. Ese del que tú hablas, con Él estás hablando. Y aquella mujer abrió sus ojos, pero no solamente sus ojos y sus oídos, abrió su corazón. Y entendió, y ve cómo Jesús la fue llevando. Primero la mujer, ¿qué pensaba de Jesús? Como tú siendo judío, o sea, eres un judío más. Era el concepto de la mujer de Jesús. Pero posteriormente, ya la mujer no solamente le dice judío, verso número 9, ya en el verso 11 la mujer ya le llama Señor, y también en el verso 15, cuando le dijo, Señor, dame de esa agua. Pero no solamente va progresando en su entendimiento de Jesús. En el verso 19 le dice, me parece que eres profeta. Y luego ya al final de la conversación, ella menciona y dice, Mesías.
Porque cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús, tus conceptos, tu entendimiento de Él va creciendo. Y puede que en un principio para ti Jesús fuera solamente un judío más. Pero a medida que bebemos del agua viva, a medida que le entendemos, que le conocemos, porque esa es la vida eterna, conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Nuestra fe empieza a crecer y nuestra mente empieza a entender más cosas. De ser un judío, mencionar Señor, profeta, Mesías. Y dice, yo soy el que habla contigo, gloria a Dios, el Dios hecho carne, hablando en el pozo de Jacob, en la ciudad de Sicar, a las 12 del día, aquel Dios todopoderoso hecho carne, viniéndose a sentar para hablar con una mujer. Qué hermoso mis hermanos, me emociona, amén. Y claro, hubo resultados. Vean el verso número 28. Entonces la mujer dejó su cántaro. Dejó su cántaro de agua. Amén. Cuando tu fe crece, tú ordenas tus prioridades en tu vida. Mija, te quiero mucho, pero si no quieres ir a adorar, aquí estás, te quedas en casa, hay comida, hay todo. Úsala la casa como quieras. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no me voy a quedar aquí. Yo tengo que ir a adorar a Dios. Reorganizamos nuestras prioridades. Cuando la mujer fue al pozo de Jacob, su prioridad era el cántaro, era llevar agua a casa. Pero cuando se encontró con Jesús, sus prioridades cambiaron y dejó el cántaro y se va a evangelizar. La primera mujer evangelista, gloria a Dios. Amén. Y rápidamente, mis hermanos, rápidamente veamos el contraste. Mientras Jesús hablaba con la mujer, los discípulos habían ido a comprar comida a alguna aldea. Cuando regresan, Jesús está hablando con la mujer, pero no le pregunta nada. Y cuando regresan, ahí dice, en el capítulo número 4, ¿verdad? Verso 33. Y verso también, verso 31. Habían caminado mucho, acuérdense. Habían llegado hasta Samaria. No sé, escuché que eran como 40 millas la caminata que habían hecho. Cansado, con hambre, con sed. Y ahora los discípulos le están diciendo, come, verso 31. Vean ustedes las prioridades de Jesús y de aquellos discípulos. Verso 32. Jesús le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no saben. Los discípulos estaban pensando en lo terrenal, en llenar sus vientres, en saciar su hambre. Pero nuestro Señor Jesús estaba enfocado y Él decía, yo tengo una comida que comer. Y la comida que yo necesito no son las carnes asadas, ni los pollos asados, ni los menudos, ni los tacos, ni las pupusas, ni las tostadas. La comida que necesitamos realmente es hacer la voluntad de Dios. Esa debe ser nuestra hambre. Porque Cristo va a decir en el capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Y comer la carne de Jesús y beber su sangre es conocer su voluntad a través de su palabra, comerla y digerirla, aunque nos sepa amarga en nuestro paladar. Pero es para vida eterna.
Pasando al siguiente punto, mis hermanos. ¿Verdad? No sé dónde dejé los lentes. Aquí están a un lado. Gracias. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar ya estamos finalizando. ¿Verdad? Y vean ustedes el contraste, los discípulos en las nubes. Los discípulos andaban en otro mundo, emocionados por los milagros que hacía Jesús, pero no entendían ni de qué se trataba. Jesús estaba haciendo obra misionera, pasando folletos, sentándose con la gente, hablando con la gente, y ellos andaban allá comprando comida. Y llegan con la comida y le ofrecen a Jesús. Y Jesús dice: yo tengo una comida que comer. En otras palabras, abran los ojos. Hay urgencia de algo. Hay prioridad de algo que hacer en lugar de estar yendo y perdiendo el tiempo a buscar comida. Eso es evangelizar, pasar las buenas nuevas de salvación con otros. Por eso les dice ahí mismo, verso 35, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En otras palabras, hay que levantar. Hay que levantar la cosecha y hay que levantarla pronto, porque dice la palabra de Dios ahí, porque ya están los campos, ya están listos para que sean recogidos los frutos. Y es una emergencia de compartir el evangelio de Cristo con otros, es una emergencia. Los discípulos les pasó por aquí, ¿verdad? Pero mientras Jesús hablaba con sus discípulos, recuerdan, la mujer había dejado el cántaro y se fue a la ciudad, y ahí vamos ya a terminar. Dice en el verso número 39, 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. A la mujer se le quitó el miedo. Es que si voy y les digo, me van a decir: ¡qué hipócrita! Si te has aventado 5 mariditos y ahora andas ahí y ahora vienes a hablar de Jesús. Ahora vienes a hablarnos de Cristo y aleluya y gloria a Dios, si sabemos quién eres. Pero cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús, te vale lo que la gente diga. Porque el poder del evangelio no eres tú, el centro del evangelio no eres tú, las buenas nuevas de salvación no eres tú. Ni tampoco es lo que tú hiciste en el pasado, es lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que nos da la fuerza y la autoridad para en medio de nuestras imperfecciones llevar la luz de esperanza y el agua viva a los perdidos. Y dice ya la parte final, verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo Jesús. Una sola mujer evangelizó a todo un pueblo.
pero porque cuando Jesús le habló, abrió su corazón al Señor, no lo dejó encerrado, no le cerró la puerta. Amén. Este es el Cristo, finaliza ahí, el Salvador. Y rápidamente y termino. En Génesis capítulo 3:21, Génesis 3:21, Jesús sacrificó un cordero para cubrir la desnudez del hombre. ¿Recuerdan? Éxodo capítulo 12, el cordero pascual. Amén. El cordero pascual. Éxodo 12:13. Que se sacrificó el día de la Pascua. Y la sangre se esparció en los dinteles de la puerta, de tal manera que cuando pasó el ángel de vengador, el ángel de la muerte, los primogénitos del pueblo de Dios estuvieron protegidos por la sangre del Cordero. Amén. En Levítico, van a saber de qué estoy hablando, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. Y adentro del arca del pacto, las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Y arriba del tabernáculo, arriba del arca, el propiciatorio. Y ahí en el propiciatorio el sumo sacerdote, con aquella vestimenta tan hermosa, esparcía la sangre por sí mismo y por toda la nación de Israel. Entonces vean ustedes Génesis 3:31, el sacrificio para cubrir la desnudez. Éxodo 12, el cordero pascual, la sangre derramada en los dinteles de las puertas para protección. Y en Levítico, los sacrificios por toda la nación. Pero en el Evangelio de Juan dice: he aquí el Cordero de Dios. Cuando ve a Cristo Jesús, he aquí el Cordero de Dios que borra y que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Bendito seas, mi Dios. Bendito sea. Y si hay alguien en esta mañana que todavía no ha hecho la decisión de venir, ¿por qué no vienes hoy a tomar de esa agua viva? Porque el que bebe de esa agua, del agua viva, tiene vida eterna. Gloria al Señor. ¿Por qué no vienes hoy y aceptas a Cristo Jesús? En el acto del bautismo, conforme a Romanos 6, que el bautismo es una muerte, es una sepultura, es ser plantados, es una resurrección. Amén. Es morir con Cristo. Y en el verso 7 Pablo dice: y el que ha muerto ha sido justificado de sus imperfecciones. Sí, somos salvos por gracia a través de la fe, pero una fe viva que nos lleva a la obediencia. Y morir con Cristo a través del bautismo no es una sugerencia, es un mandamiento. Y lo hacemos no por obras, pero porque la fe bendita en mi Dios me lleva a obedecer en sus términos lo que yo tengo que hacer para entrar en contacto con la sangre bendita derramada en la cruz por mis pecados. Si hay alguien, hay un himno que vamos a cantar. Vamos a estar de pie.
Y si hay alguien que no ha tomado la decisión, ven hoy, porque dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar.